Bueno, vamos Yaya, dice Valentino, estamos en Vos Sabés. Valentino es el nuevo conductor de Vos Sabés. Este es el programa, masculina. Es la voz masculina de Vos Sabés. Estábamos, y la ves es la voz femenina de mi socia que está acá conduciendo otra vez. Ella tenía que ser invitada, pero no puede. Cada 2 por 3 me dice, no, es cierto que yo soy invitada, pero ella ya le mandó a hacer producción a Belén Castrillo del otro lado del vidrio. Pero está muy bien, me encanta. Me encanta porque estas son las mujeres empoderadas que queríamos, ¿no? Desde todos los lugares. Bueno, acá tenemos, va a ser un programa así, van a escuchar ruidos, chicos que toman teta, nenes que se tiran pedos al aire, ¿no? La madre que le pone el chupete para que muerda algo, para que no grite. Bueno, este es nuestro programa así, enquilombado del día de la fecha. Estamos con María José Bernasconi, que está con el auricular puesto, así como ayudarme a conducir, porque esto es un despelote. Rosario Esperué en calidad de invitada, madre empoderada que parió a su último hijo como quiso, como donde quiso y con quien quiso. Luciana Lozano lo mismo, en la misma situación, hace un rato estábamos escuchando su testimonio. Y Emiliana Angelucci Ribot lo mismo, que está acá con ambos hijos, contándonos sus experiencias de partos con violencia obstétrica y de partos sin violencia obstétrica. La idea es que en esta mesa nos enteremos todas cómo fueran esos partos, porque algunos ya lo sabemos, siempre dijimos vamos a contarlos, algún día los vamos a contar y bueno, llegó el momento. Así que van a tener que empezar a contarnos, así como hace un ratito estaba Fernando de Averio contando un poco, él como médico de Rosario y de Emiliana, contando un poco cómo habían sido esas conquistas de alguna manera de ustedes dos, logrando eso que habían decidido transitar desde un lugar, ¿no? Desde la medicina, que acompaña y que custodia de alguna manera que todo ese proceso natural se dé justamente así, de manera natural. Lo que quiero hacer es que Fernando en realidad cuando está atendiendo, no sé si Emi compartís mi opinión, pero más que médico parece psicólogo. Sí. Porque en realidad de cosas de médico no hizo nada, pero de psicólogo todo el tiempo. Totalmente. Lo que pasa es que es probable que como eran mujeres jóvenes y saludables, es muy probable también que el médico lo único que tenga que hacer, como dice el grande de Michel Oden, es escuchar el sonido del parto. Entonces lo que hace es acompañar y sostener desde la palabra si la mujer está con ganas de ser acompañada y sostenida desde la palabra. Entonces, por eso, intervenir el médico con cosas de médico, fantástico y aplaudo cuando es necesario. Si no, creo que voy a decir como cerramos el taller, que no nos jodan. Claro, ¿no? Claro, algo así. Algo así. Vos sentías, Rosario, que esto durante las consultas, ¿no? Sí, durante las consultas, desde el primer momento, una experiencia ya, desde el primer momento. Quiero remarcar la importancia de la elección de la persona que uno quiere que te acompañe en ese momento. Porque en mis experiencias anteriores tuve 2 obstetras distintos con mis otros hijos, pero habían sido distintas las obstetras, que además fueron mujeres, pero la manera de trabajar era la misma, era una consulta mensual con toda clase de exámenes, y era chequear los exámenes y hasta el mes que viene. Y en cambio con Fernando y con todo su equipo, y desde esta perspectiva de respeto, en realidad lo genial es que no estabas 5 horas de espera en un consultorio, sino que lo máximo 10 minutos que lo habría esperado Fernando. Y después eran las 5 horas capaz que estabas con él adentro del consultorio, ¿no? Porque te dedicaba ese tiempo. Y fundamentalmente se dedicaba a preguntarte cómo estabas, que si tenías mucho trabajo trataras de bajar un cambio. Conmigo no lo logró, pero me lo decía. Que ya ni bien estabas embarazada, ya eras madre, que te fueras haciendo la cabeza, que te alimentaras mejor, que bueno, acompañaba eso y que no, digamos... para él no son necesarios un montón de exámenes de rutina, comparto, y los exámenes necesarios, chequeándolo y estando todo bien, digamos, era como ir una terapia. A mí me mandó terapia también. Inclusive, quiero que lo sepan. Pero sí, totalmente. Y además, contención
en muchos sentidos. A mí, a mi pareja, estaba más en eso, en lo integral, cómo te sentís vos en general. Y después, bueno, vamos a lo clínico, ¿no? Pero era lo mínimo. Claro, lo mínimo. Y eso, y ese tipo de, porque, bueno, casualmente las dos rescatan lo mismo, ¿no? ¿Eso influyó después en el tipo de desarrollo de parto que ustedes pudieron transitar? Y fue un embarazo respetado que llevó a un parto respetado. La metodología que ellos implementaron, que ya se habló en este programa, la del curso, no le llaman curso, sino los encuentros prenatales grupales, hacían que ya te fueras a encontrar, a que directamente hubo un momento de que no hubo más consultas con el médico solo, era en una casa. En vez de consultas con el médico se reemplazó por ir a una casa, encontrarte con otras mujeres que estaban en tu misma edad gestacional, y en una ronda charlabas con obstetras, con el obstetra y con las parteras, y en esa charla ya se iba trabajando qué parto queríamos, qué parto podíamos. Fue muy claro Fernando cuando él dijo, bueno, vamos a trabajar en este sentido, sepan que si es necesaria una cesárea, lo vamos a hacer, y es muy probable que alguna de ustedes tenga cesárea, y fue así. En mi grupo hubo cesárea, pero porque fueron realmente necesarias. Entonces, digamos, todo el proceso era respetado. Y ya llegando al momento del parto, en realidad, en mi caso, le paso la palabra a Emi después, no llegaba más el momento del parto. Yo me acuerdo que cuando estaba, creo que en el 8º mes, había escuchado que algunas de las chicas que estaban con Fernando habían llegado a las 43 semanas. Y yo decía, yo ni loca. Me muero. Además, uno ya va tramitando la licencia, porque realmente yo, aunque estuviera con Fernando y sabía que iba a ser respetada en mi parto, yo tenía en la cabeza que iba a parir a las 38 semanas, no, por esta cosa que tenemos instalada. Con lo cual, a la semana 38 no parí, a la 39, tampoco. Bueno, seguimos esperando, a la 40 ya era un horror, ya, claro. El tema de uno le parece en la cabeza todo el tema de la licencia, además la panza era muy grande. La gente, el entorno, ahí está el entorno, la influencia del entorno. Que te llaman por teléfono todos los días. ¿Y? Claro. No, del otro lado escuchás. Sí, ¿Y? a mí me mandaban mensajes y me decían, anoche soñé con vos, que parían. Y ya empiezan a mirar la luna, la luna, la tormenta, todo. La no sé qué. Y ya para la semana 41, cuando todavía no parís, ya es, pero ¿cuándo te van a inducir? Vas a cesárea, ¿no? Obvio. ¿Cómo no vas a ir a cesárea? ¿Cómo no te van a inducir? Por eso necesitamos la deconstrucción de los mitos, ¿no? Y en esto me parece que las organizaciones no gubernamentales, mi querida Lorena, tienen un papel preponderante, ¿no? Así como escuchás del otro lado a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, a tu cuñada, que te dicen y te presionan, las organizaciones no gubernamentales que después forman, o esa misma gente que te presionaba terminan formando parte de las organizaciones. Me parece que tenemos que ir con la palabra de no, mirá, se puede seguir esperando, claro. La salida del sol no se apura, con lo cual, ¿para qué vamos a apurar un parto, no? Claro. ¿Vamos a escuchar a tu partera hablar de vos? Ah, no, eso es una sorpresa. A ver. No. Soy Andrea, acompañé a Rosario en su parto, en el nacimiento de Salvador. Creo que todas las mujeres tenemos las capacidades para parir, y a veces nos entra la duda y el miedo en ese momento. Es muy importante estar acompañadas de mujeres que te digan que podés, que te alienten, y de ahí en más está todo nuestro trabajo hecho. Después es la mujer la que pone el cuerpo, el bebé el que quiere nacer, y el respeto por ese momento. Fue intenso, trabajó mucho para poder llegar a las 41 semanas.
y no tirar la toalla, y no... yo creo que ella internamente atravesó varias dificultades en el camino y pudo parir, que eso es lo que las mujeres generalmente pasan en el parto, ¿no? Es como lo que decimos nosotros en los encuentros, es un laberinto en el cual uno va a ir encontrando la salida y en el camino vas a ir transitándolo. Y parir respetadamente y naturalmente a veces no es tan fácil. No digo que las mujeres no lo podamos hacer, insisto, en el acompañamiento, que podamos reafirmarnos como mujeres mamíferas, que se nos dé el tiempo y el lugar, pero no es fácil, digo, por la sociedad en que vivimos. ¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? Era Andrea Neira, la partera de Rosario, que bueno, ahí más o menos hablamos de las 41 semanas, hablamos de la ansiedad, claro, de un montón de cuestiones fundamental. Yo le voy a mandar un beso enorme porque es cierto lo que ella dice. Digamos, una cuestión es hablar, es lo que uno dice y desear y lo que uno quiere que suceda, y otra cosa es cuando está sucediendo. Y lo que sucedía era que yo entraba en trabajo de parto, se cortaba, no paría, no dormía las noches. Yo estuve más de un mes sin dormir a la noche. Me levantaba, me veía todas las películas en DVD que había en mi casa, me leí todos los libros que pude, me entraba a internet y googleaba todo, como ya saben acá. Y estaba muy ansiosa. Y el entorno, como dice Andrea ahí, incidía mucho, ¿no? En esto de, bueno, ya está, la ecografía que me tuve que hacer, esa que se hace cuando pasás las 40 semanas, ya el ecografista me dijo, no, es muy grande, vas a cesárea, o sea, ya incide en todo. Y hubo un momento que internamente yo pensé, dije, uy, ahora si llego a las 42 o 43 y el pibe pesa un montón que no lo puedo parir y termino en cesárea, ¿cómo vuelvo al programa? Claro, Bueno, pero esa no es una presión menor, porque justamente esto, en el marco de, justamente en esta presentación inicial que hicimos, ustedes, además de ser militantes por el parto respetado, como María José, como yo, que ya somos grandes, bueno, vos podrías tener otro más. No. Pero bueno, pero ustedes están en edad todavía de tener hijos, y están teniendo hijos, entonces es como un doble papel. Por un lado está toda la militancia, todo lo que uno está segura de que es lo mejor, y por otro lado es la propia vivencia, claro, con todo eso. Y si a vos te pasaba, y te pasó, lo más gracioso es que te pasó tener un nene de 4,5 kilos. Exacto, además uno puede decir, pasé por una situación de violencia obstétrica. Yo sé que la violencia obstétrica es lo que no quiero, pero en esa situación yo estuve anestesiada. Tuve los dolores que tuve después con lo que fue la episiotomía, y a mi bebé le hicieron todas esas intervenciones que una como mujer no las ve, las intervenciones al bebé, y no sabe cuánto le puede afectar que te pongan o no anestesia. Entonces, a lo largo de ir recibiendo más información a través de la organización social y a través de este programa de radio, y teniendo tantos argumentos de por qué es mejor parir naturalmente, sin anestesia, sin intervenciones, uno sabe que es mejor. Ahora hay que parir, y en mi caso un bebé de 4,5 kilos sin anestesia. Claro, pero vos fijate, ¿no?, lo que dijo Fernando cuando lo tuvimos en el aire un ratito. Dijo, se ve que la periodista le preguntó, me imagino que le preguntó algo como, bueno, ¿y fueron buenos partos?, ¿no? Porque él dijo, bueno depende de la mamá y del bebé. Si para la madre fue buen parto, fue buen parto. Y esto hace, o sea, por haberlo conocido, y lo conozco bastante a Fernando, me parece que es lo que te está diciendo, ¿no? Si en ese momento hubiera sido necesario una cesárea, bueno, la palabra lo dice, es una cesárea necesaria,
¿no? Y bienvenida a la cesárea, porque en mi caso, que lo conté la otra vez con vos, que cuando vos estabas en falta, porque justo estaba teniendo familia, tú estabas siendo abuela, bueno, ese día que me invitaron, yo les decía que yo soy una persona que tuvo 4 cesáreas, y en mi caso, las mujeres morían. Porque es una, bueno, no voy a ser demasiado técnica, pero con la patología esta que tiene mi útero, en tiempos X, las mujeres se morían, eran las parte de las cesáreas necesarias. Entonces, digo, bienvenido la cesárea cuando tiene que ser una cesárea por X cuestión. Para eso necesitamos la medicina, para eso necesitamos los médicos, confiar en un buen médico, pero si no es necesario todo eso, pues quédate en el molde y miranos, ¿no? Y escuchá la música del parto. Ni hablar. Y la importancia también de esta otra figura, ¿no? Que es el acompañamiento de la partera, que, bueno, en el caso tuyo, Luciana, no tuviste partera. No, mi médico no trabaja con parteras. Uh-huh. O sea, o no te da el número, sí trabaja con partera cuando llegas a la clínica, pero no te da el número de una partera y llamala cuando tenés un problema. Cuando tenés un problema me llamas a mí. Uh-huh. Entonces, directamente el contacto es con él todo el tiempo. Y las parteras, bueno, son las que te tocan en suerte. Por eso, pero vos no tuviste una buena experiencia en este parto con las parteras. No. Vos en realidad lo que tuviste fue mucha empatía y conexión con el obstetra. Sí, con él sí. Uh-huh. Con él desde hace 11 años, 12, cuando lo conocí, que yo estaba embarazada de Connie, la mayor. Y ya es una relación que tenemos con él que no podría concebir otro parto si no está Carlos ahí, pero las parteras es algo que va y viene, un accesorio más del parto, en mi caso. Pero eso es otra realidad y es otra, sí. En mi caso la partera fue fundamental. Yo ahí me di cuenta en mi proceso de parto natural, sin intervenciones, digamos, sin que te lo hagan al parto, porque realmente los anteriores me lo hicieron, me lo indujeron, me lo fueron tomando mis tiempos y me fueron haciendo parir. Esta vez no, y como no me lo indujeron, o sea, no hubo una oxitocina ni nada, había que esperar los tiempos naturales. Yo realmente hubo momentos, como dice Andrea, que estaba por tirar la toalla. Y venía Andrea a mi casa, me decía, no, se iba a mi casa, me traía sus globulitos que no sé qué súper bien de que eran, esa homeopatía que ella usa y que cree mucho en eso, y me decía, no, toma, espera, y digo, bueno, espero unos días más. Pasaban los días y seguía esperando, y un día lo llamo a Fernando, le digo, Fer, el lunes mañana hacemos una inducción. Ya se programaba todo. Claro, y Fernando me dice, no, pero pará, veniste a charlar, ¿viste? Bueno, voy a charlar, y me dice, mira, me muestra un gráfico, como si yo no supiera realmente, 3 años en este programa, pero él arrancó de nuevo. Este es el porcentaje de mujeres que paren antes de la semana 40, ¿no? Y era bajo. Este es el porcentaje de mujeres que paren a la 40, crecía, y las que paren después de la 41 iba bajando y hasta la 43. Mira, después de la 43 nadie pare. Claro. Con lo cual, digamos, no te cuesta nada esperar unos días más, la ecografía dio que estaba todo bien, y si está bien, yo le digo, bueno, pero Fer, pesa más de 4 kilos, me dijo el ecografista. No, exageran, me dice. Exageran, eso nunca es exacto. No vas a poder, dice. Qué sé yo, estaba el pediatra ese día ahí. No, eso es. El otro día también a una chica le dijeron que iba a pesar 5 kilos, pesó 3, no te preocupes. Debe haber sido eso, ¿no? Que me relajó tanto Fernando y Andrea, que sí, a los 2 días ya estaba en trabajo de parto, ya estaba con dilatación. Y en mi caso particular decidí ir a la clínica porque en realidad yo quería esperar a que fluyera el momento. Digo, bueno, si da para quedarme en mi casa me quedo, si no. Tenía, por suerte, al elegir este equipo de profesionales, tenía esta posibilidad de elegir, que no todas las mujeres la tienen. Pero en mi casa, con mis hijos, la verdad que no podía liberarme. Y bueno, fui a la clínica con mucho dolor, pero mucho dolor, y me quedé ahí en la clínica, y Andrea fue fundamental porque realmente yo no quería que estuviera nadie más que ella.
llegó un momento que necesitaba solamente estar acompañada por una mujer. Eso me pasó a mí. Y además grité como una loca, o sea, yo sé junto con Fernando. Y ya entrando al momento final, quiero contarles que fueron más de 10 horas de trabajo de parto, doloroso, y ya llegando hacia el final, en el medio, a ver, pedí un montón de veces la anestesia, no es que, me la rebancaba el dolor, no, le dije, pónganme algo, porque no lo soporto más. No, pará, negrita, estás exagerando, no te preocupes, ya pasa, bueno. Y al final, cuando uno ya sabe que estás jugado, es ese momento que o pujás, ahí es donde Fernando gritaba conmigo. Te ayudaba él a manifestar. Yo creo que en esa clínica los que estaban alrededor de haber dicho acá es la jaula de las locas. Porque el que grite la parturienta es raro ya en una clínica. Que generalmente a mí me lo te marcaron callan. eso. Me dijeron, gritaste mucho. Claro, es raro que Es grite. raro. Ahora, que griten los tetras también. eso es fuera de lo común. Bueno, esto del equipo, solamente una cosita. Veníamos hablando del encuentro, ¿no?, nacional de las mujeres y el taller de violencia obstétrica en el encuentro. Y una de las cosas que quedó también muy plasmado fue que el Estado debiera garantizar libremente que la mujer pueda parir en un hospital público, en una institución privada o en un domicilio o casa de parto, con los iguales derechos y las iguales condiciones, ¿no?, para el lugar donde ella elija, ¿no? Obviamente. Esto quedó bien tajante. Sí, bien plasmado. Nos vamos a hacer una breve separación con un tema así polenta. Vamos y venimos, y enseguida seguimos, ¿eh?